Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy, pues estamos en la sesión número 203 y estamos viendo Apocalipsis, el capítulo 6, y esta es la parte número 10. Continuamos con esto. Yo creo que vamos a ver por lo menos uno más para el propio capítulo 6, porque no lo vamos a terminar el día de hoy. Hay muchas cosas que sí quiero que reflexionemos y que nos demos cuenta cuál es esa relación que tiene Apocalipsis en estos versículos, principalmente con el Antiguo Testamento, de manera que podamos nosotros conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento y entender tanto, ver con más luz, con más claridad el Antiguo Testamento. Y cuando leamos Isaías, Ezequiel, Habacuc, que leamos también Joel, que los vamos a leer, podamos ver que precisamente esto está apuntando ahora a lo que está diciendo Apocalipsis 6. Es decir, Juan utiliza todo ese contexto y ahora lo está él utilizando en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a iniciar, pero antes de eso quiero algunas preguntas, antes de comenzar mejor voy a dar algún comentario. Pero ¿a qué vino Cristo? ¿No? Es una pregunta interesante porque muchas veces la mayoría de las personas creen que viene para que yo crea, ¿ok? Que vino a morir por mí, que vino esto. En algunas tienen más o menos razón, pero el propósito que Cristo viene es para salvarnos de nuestros pecados. Por eso es el nombre de Jesús como tal. Cuando el ángel se le aparece a la Virgen María y le dice que le pondrás por nombre Jesús porque él viene a salvarnos de nuestros pecados. Entonces, cuando le pone de nuestros pecados, otra implicación es de que el hombre tiene un problema severo, que es el pecado. Requiere de un salvador, requiere de algo externo, porque el hombre en sí no se puede salvar, de otra manera se salvaría él mismo. Entonces viene Jesucristo, con Dios, tiene que ser hombre, se hace hombre, Jesucristo se hace hombre, porque él siempre ha existido, se hace hombre y entonces viene precisamente a salvarnos de nuestros pecados. Ese es el principal y por eso vino como tal, ¿ok? No vino a querer que toda la gente que él estuviera se convirtiera, no vino a eso. Y eso también va a chocar con muchas personas porque es precisamente estas teologías de tipo pietista en lo cuales quieren vender esa idea. Entonces, en el Antiguo Testamento ahora dice que Jehová vengará a su pueblo. Vengará. ¿Y de qué venganza se está hablando? Porque no queremos ver tampoco a un Dios que va a tener esta venganza y la va a tener. Lo vemos en el capítulo 6, cómo todo ahorita se está abriéndonos estos 4 sellos y el quinto sello también en el cual está apuntando y viene ahora un juicio y entonces va a venir la venganza como tal. Entonces, la venganza les pasa al pueblo cuando los persiguen y todos, pero también eso está apuntando a la venganza final, como si la estuviéramos viendo, que va a ser el juicio. Entonces, si después de eh, ciertamente, como comentábamos, es el que está haciendo toda esta cuestión de sufrimiento, toda esta cuestión de tribulación, están comandados por Jesucristo. Entonces chocan. Esto está chocando porque no es algo que se enseñe, porque muchas personas, muchos de los que a lo mejor están escuchando, están acostumbrados a leer entre una cuestión de Hollywood del bien y el mal. Y el mal, eso es mal y por lo tanto no es bien. Entonces, esa lógica no es la que está diciendo la Biblia. Por eso lo que hemos leído, como la instrucción sale del trono de Dios directamente y, y van a los 4 lados de la tierra y todo para que existe estas calamidades, este sufrimiento que va a purificar al creyente, por eso es parte del sufrir, y también va a castigar al incrédulo. Entonces,
Este tipo de concepto de sufrimiento es una característica que todo cristiano debe de tener. Muchas veces cuando se les pregunta la característica, nada más ven las cosas positivas, buenas, y aquí que me va bien y quién sabe qué y todo. Y eso tampoco no es una cuestión bíblica, pero realmente la que sí es la cuestión de sufrimiento. Entonces, como si ustedes ven, casi nadie se mide en términos de sufrimiento, pero ¿cuál tipo de sufrimiento? No es un sufrimiento de que pues me va mal, tengo esto, no, es un sufrimiento como consecuencia de la fidelidad del creyente con Cristo. Entonces, una cuestión es la fidelidad y otra va a ser la cuestión de la fe. Entonces, otra pregunta es, ¿y Jehová salvará? Entonces, es una de las cosas que dice, y Jehová salvará. Y realmente, ¿quién es el que salva? Y si fuera Jehová, como lo comentan como el Padre, entonces Cristo, ¿en dónde queda? Bueno, todas esas salvaciones apuntan hacia Cristo. Y Jehová, que no es el nombre correcto, sino Yahvé, es el nombre que apunta a Cristo. Entonces, Cristo también sería Yahvé. En este caso, si yo leo esto de que está fuera de Cristo y solo del Padre, ¿qué doctrina tengo yo? Entonces, aquí el problema es que pensáramos, esto solamente es el Padre, pero dejó fuera a Cristo y no es de Cristo. Entonces, ¿qué doctrina es? Caigo en una cuestión de deísmo, no en una cuestión de Dios trinitario como tal. Y entonces caería o en un unitario, en vez de ser trinitario, y caeríamos en una este, herejía como tal, porque no es lo que enseña la Biblia. Ahora bien, ¿qué tanto tenemos claro que hay un juicio? Esa es otra, ¿no? Vivimos muy básicamente en ir a la iglesia, sentirnos bien y todo, pero el concepto y el punto de juicio no está muy fresco en la mente de cada uno. Y si hay un juicio, entonces esto quiere decir que va a haber un veredicto. Entonces, es un marco legal como tal. El día de hoy vamos a ver varios de estas situaciones, como Dios los va a enjuiciar, como Dios en el Antiguo Testamento les advierte que los va a enjuiciar, el juicio de las naciones, el juicio, juicio, juicio. Entonces, quiero que veamos para que no para que creamos que uno nada más estamos hablando de juicio y de sufrimiento y que eso es negativo y que etcétera, etcétera. No, eso no es lo que tenemos que estar viendo. Tenemos que ver es lo que habla la Biblia como tal. Entonces, si yo quiero tener un conocimiento y un entendimiento de la Biblia más completo, tengo que entender y tengo que pensar basado en este tipo de marco. Muy bien, entonces, puntos anteriores de reflexión que habíamos puesto, el sufrimiento como una marca de la vida cristiana, como lo comenté, hemos entendido realmente que Dios nos llama para sufrir. Esa es una pregunta, por ejemplo, que el autor del libro, G.K. Bill, lo hace. Me llama la atención, ¿no? Porque él es un pastor, ciertamente, pero es un teólogo. Entonces, sí es una persona, un estudioso, ¿no? De las cuestiones de Antiguo y de Nuevo Testamento. Entonces, él, por ejemplo, en especial hizo su doctorado en Apocalipsis y ve esto con más claridad. Entendemos que realmente que Dios nos llama para sufrir y coste, porque muchas personas creen que su vida es un sufrimiento. Cuando no tengo el entendimiento correcto también del sufrir, entonces voy a asociar a todo a eso sufrir y me siento que soy tan cristiano y a lo mejor esa persona ni entiende el evangelio y ni siquiera es cristiano. ¿Ok? Entonces debemos de tener estos conceptos más claros. Nosotros sufrimos muy frecuentemente por nuestra desobediencia o equivocaciones, y esto no tiene nada que ver con este sufrimiento por la fidelidad de la creencia en Cristo. Ok, había leído primera de Pedro 4:15, que precisamente es esto. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Ok? Si yo leo el contexto de Pedro, está hablando en términos de la cuestión de la creencia de las persecuciones. Y estas mismas persecuciones Cristo es el que las ha enviado. ¿Ok? Eso es un poco, a lo mejor muchos va a ser medio irónico, pero eso es parte de la purificación del mismo pueblo. En pocas palabras, las iglesias que nada más están ahí
sin ningún tipo de consecuencia, realmente no han entendido correctamente esto, ¿no? Hay muchas personas que puro pasársela bien y todo se ha convertido en terapias, en centros de reuniones, que nada más es cuestiones de centro reunión de moralidad, de puntos de moralidades y también de tipo de terapéutico y también pues, de personas que nada más quieren estar bien y un deísmo. Dice, sí, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí está lo que estaba precisamente hablando también anteriormente y en otras sesiones, que dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso el cristiano refleja a Cristo y tanto refleja muchas otras cosas y también refleja lo que, o sea, sus padecimientos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, vean este vituperio, dice por el nombre de Cristo. No es por una cuestión de que pobre de mí estoy sufriendo porque me sucede este tipo de problema en mi trabajo, en esta familia, en algún otro ámbito, lo que sea. Eso no está hablando, es porque sois vituperados por el nombre de Cristo. Dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero dice, pero por vosotros es glorificado. Entonces, ese es central. Entonces, es uno de los versículos que nos va a nosotros a aclarar mejor este concepto que he estado comentando. Y después dice, siguiendo, así que, en el Pedro, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ok, esto de padezca, ¿no? O sea, no es eso. Esas son las otras cosas que es por causa de sí del propio pecado. Pero si alguno padece como cristiano, vean la diferencia. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Observen que este juicio, otra vez la palabra juicio, por eso preguntaba qué tan conscientes estamos nosotros de un juicio. E inicia el juicio acá. ¿Y qué hace Jesucristo cuando asciende? Inmediatamente envía a abre los cuatro sellos y estos cuatro jinetes los envía para generar este tipo de problemas y caos. Ahora, porque dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Vean que esto es, híjole, o sea, a mí me llama más la atención porque es precisamente este concepto, esta idea que se está hablando en Apocalipsis 6. Y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. Esto lo vemos en Apocalipsis 6. Ahora entramos a nuestros versículos que nos tocaban. Del 9 al 11 fueron los del sello número 5, el quinto sello. Entonces, voy a leer estos versículos del 12 al 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello. Ya vamos en el 6, son 7. Y aquí hubo un gran terremoto. Observen que ahora vamos a ver cuestiones naturales de la naturaleza. Hay un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Vean que aquí hay una similitud. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y la similitud es así como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Ok? Y el cielo se desvaneció como un pergamino, o sea, como si fuera, así como si fuera un teatro, ¿no? Que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es una calamidad lo que está aquí hablando, ¿ok? Vean que no estamos hablando cuestiones de cosas bonitas que la gente quisiera hablar. Por eso que la gente dirá, es que yo no quiero escuchar. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que yo digo, es lo que estamos hablando aquí. Y después viene y los reyes de la tierra
Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro, fíjense, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. O sea, y el de la ira del cordero. O sea, no está hablando, fíjense, habla de ira. No está hablando de una cuestión porque de los va a apapachar, ¿no? Aquí estamos precisamente en el momento final, y en el de la ira, porque el gran día de su ira, otra vez, hablamos es juicio, ira, dice, ira de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa es una de las preguntas que no la entendemos, no reflexionamos, pero lo vemos aquí en Apocalipsis 15, perdón, 6:17. ¿Quién podrá sostenerse en pie en ese momento? Todo lo que está hablando de temblores, como estábamos aquí leyendo, todo esto que está aquí, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo se cayeron sobre la tierra. Y también habla de aquí de los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Todo esto es un escenario de calamidad. ¿De dónde viene en primer lugar este tipo de, por qué Juan escribe esto de esta manera? Y esto es porque aquí son los versículos que responden directamente y respuesta final. No es una respuesta temporal como todas las otras, que todo lo que vamos a ver son temporales, apuntando a esta última. Y es la respuesta final a la súplica que leíamos en los versículos del 9 al 11. Ahorita los leemos otra vez. Y el juicio, quiero que veamos aquí, que no va a ser ejecutado hasta que todos los santos sufrientes se completen. Vean que está también está hablando alrededor del sufrimiento de los santos, de los que vayan a sufrir, se completen. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque leamos los versículos anteriores de lo que veamos en la sesión pasada. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y vean aquí en el 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Vean, ¿hasta cuándo? Estos son, y eso es lo que yo comentaba en la sesión pasada, y esto es algo también sorprendente. Cuando la persona, el creyente, muere, y los que han muerto y que están en la presencia del cielo como tal, que no es el fin del hombre, el cielo no es el fin del hombre, los que están en el cielo es lo que claman también. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso no pensamos. Pensamos nada más y han de estar cantando y glorificando y quién sabe qué. Y yo digo, o sea, eso, ¿por qué piensan de esa manera nada más? Y se les dieron, dice, vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, fíjense, un poco de tiempo, porque esto habla hasta la venida de Cristo, porque las personas creen mucho de que ya viene, que ya viene, que ya viene, y esa es una cuestión precisamente de una doctrina de tipo satánica, porque digo satánica no es de que, porque también el hecho de decir satánica ya creen que ya ven todos esos como ritos satánicos, y no es así, sino que proviene Satanás de confundir, más que nada, por eso es de satánica, porque no es así. Y aquí lo vemos, dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ok, entonces no va a pasar nada hasta que todos los cristianos sufrientes se hayan completado. En otras palabras, hasta que todos los que han de ser salvos sean salvos. Ya no hay más. Y en ese momento, y cuando eso pase, obviamente, el evangelio se habrá extendido hacia todos los rincones de la tierra. Eso todavía no pasa, o sea, eso no va a pasar, la venida no es todavía,
Mucha gente dice, pero no sabes, porque al final de cuentas nadie sabe. No, realmente no se sabe, pero no se sabe cuándo va a llegar aquel momento, pero sí se puede apuntar que eso se tiene que cumplir y eso todavía no se cumple. ¿Cuándo va a pasar? ¿Quién sabe? Pero todavía no es. No es mañana, no es en un año, no es en 5 años, no. Eso todavía falta mucho. Entonces, los versículos del 12 al 17, los que hemos leído ahorita, asumen que la persecución que todos los cristianos ha llegado a su fin. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se abre el sexto sello. Y ahora solamente lo que resta es la ejecución del castigo, del juicio sobre los perseguidores. Entonces, esto es el fin de la historia del mundo. Hasta aquí llegó. ¿Por qué? Porque el mundo será destruido y será renovado a otro. Entonces, estos son uno de los puntos que veamos. Ahorita vamos a ver, por lo menos un poquito más, estas calamidades a que se tienen. Muy bien. Entonces, veamos el primero, el sismo. Reaparece aquí en Apocalipsis 16:20 y voy a leer unos versículos del mismo Apocalipsis con la finalidad de que podamos reforzar los conceptos de paralelismo progresivo que tiene el libro de Apocalipsis. Entonces, si estamos en el 6, ciertamente el 16 está más adelante, ¿no? Y dice en el versículo 20, ¿verdad? Pero voy a leer un poquito atrás. Dice, el séptimo ángel, vean bien cómo se repite y se va ampliando. Ve, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo. Vean, también habló del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, lo mismo que hemos leído en el 6. Y un gran temblor, vean otra vez se pone, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás de los que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, las cuestiones naturales van apuntando precisamente hacia el juicio. Ha habido temblores fuertísimos, sismos, y las personas lo primero que piensan, ¿dónde está Dios? En vez de ver y entender de que estas son cuestiones de señales de la antesala del juicio de Dios que viene. Si anteriormente ya los enjuició por medio del diluvio y aniquiló a toda la humanidad, no vino a salvar a todos, nada más salvó a 8. ¿Cómo puede pensar que va a venir a salvar a todos? Ok, entonces el 16, el 20, ahorita leemos aquí me faltó uno, bueno, pero aquí es de, lo de los temblores del terremoto. En el 11:13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Porque eso lo vamos a ver, pero vean también, viene esto y dan también gloria. Vean esas dos cosas, un sufrimiento y también dar gloria a Dios. Otro más, y este es el último dentro de lo que vamos a ver de Apocalipsis, y lo tenemos cuando lleguemos, pero aquí nada más para que vean cómo se repite. Y vi un gran trono blanco. Eso es el juicio final, dispensacional, los confunde. Y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Vean cómo, o sea, habla la calamidad, huyeron la tierra, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados en el juicio los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Ok? Entonces, esta del cual oyeron el del gran trono, se encontró en ellos. Obviamente hay una similitud al tema de tierra y cielos en esta situación que está hablando el 6, versículo 12. Muy bien, y más adelante, y el mar entregó, puse más versículos, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí eso es parte de la resurrección, pero vean que la muerte entrega y el Hades entregan, es decir, que están resucitando, porque están ellos muertos.
y resucitan. De hecho, aquí un pequeño paréntesis. La Biblia habla de 4 tipos de resurrección, ¿ok? Este, la más, por ejemplo, cuando Jesucristo, primero la de Jesucristo cuando resucita, esa es una de las resurrecciones. Pero cuando Jesucristo resucita, las tumbas se abrieron, ¿ok? Las tumbas que cuando va camino en el Monte de los Olivos, abajo está un cementerio. Y si leemos en la Biblia, y es una de las cosas que no ponemos atención, se abrieron y resucitaron los que estaban, los que habían muerto. Entonces está apuntando a este preciso momento cuando van a resucitar todos nosotros, tanto creyentes y no creyentes. Entonces va a vetar. La otra cuestión de la resurrección, cuando una persona vuelve a vivir, es precisamente cuando la persona es regenerada porque estado muerta espiritualmente y después ahora este, eh, va a vivir eternamente. O sea, esa resurrección no la habíamos hablado y tanto una resurrección por ejemplo, en esto que es el que ha estado muerto, va a resucitar, es tan milagrosa. Así es de milagroso el hombre que cree, porque ha estado muerto y ahora resucita. Y la última tipo de resurrección es precisamente esta última resurrección, a condenación y a vida eterna. Aquellos van a ver una segunda muerte, nosotros no, el creyente. Entonces dice aquí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, es parte del juicio, la condenación, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Eso es todos los otros incrédulos. Ese es el lugar final de que aquel que no fue elegido, el que no estaba en el libro de la vida. Entonces leamos, entendamos que el libro, no existe ningún libro físico, pero es una metáfora. ¿Okay? Ya lo hemos hablado y si no, pueden verlo en los videos del canal y ahí viene eso explicado. Ok, vamos a ver un poquito ahora de la cuestión del juicio y vamos a ver esto en algunos contextos del Antiguo Testamento para que veamos y tengamos un poquito más sólido estos conceptos. Entonces, en esta sesión y no sé en la otra, pero vamos a estar leyendo más cosas. Veamos Isaías 24 del 1 al 6. Y dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Nada más porque sí, vean el juicio. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Otro que habla de juicio, Ezequiel 32, 6, 8, y vemos el juicio porque es precisamente lo que está pasando ahora que es lo que va a suceder. En el 6, aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile al leoncillo de naciones, eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor, yo te extenderé sobre ti mi red con mi reunión de muchos pueblos y te habrán subir con mi red. Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las fieras de todas las de la tierra
Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres. Vean que son escenarios de juicio, no son escenarios los que estamos acostumbrados o queremos nada más escuchar, pero hay que leer la palabra completa. Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos. Vean que ese es el mismo lenguaje. Vea que cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. Vean esta similitud. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Eso de la sangre. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Otro, Joel hay un par de versículos. Y otra vez el título que marca en estas Biblias dice juicio de Jehová sobre las naciones. ¿Y qué es lo que va a pasar ahorita? También sobre estas naciones, sobre todas. Entonces, estas son las antesalas que están apuntando hacia allá. Y son el cumplimiento de los profetas que hemos estado leyendo. Isaías, el profeta mayor, Ezequiel, Joel, porque son menos los capítulos, profeta menor. Pero dice del 15 al 16, voy a leer todo el capítulo porque es importante del capítulo 3. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, vean que obviamente aquí es esta cuestión de cautividad de Jerusalén y acá estamos y vamos a ver en el capítulo 7, esta cuestión de los 144,000 y después va a hablar de cuestión de los gentiles, entraremos a ese tema, pero al final de cuentas va a ser toda esta iglesia. Reuniré a todas las naciones, y vean que también en el capítulo 7 va a hablar de las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Vean cómo Dios habla, mi tierra, porque todo le pertenece, y echaron suerte sobre mi pueblo, hirieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí que yo los levantaré del lugar donde vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, fíjense bien, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, otra vez, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque las mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque muchas es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. En el valle de la decisión, el sol y la luna, vean, se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. El mismo escenario, el escenario final de el juicio final. Ahora vemos aquí el título, Liberación de Judá. Y Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Ahora rugirá, ¿no? Entonces dice, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y obviamente esto en el Nuevo Testamento pasa a Cristo, ¿ok? Porque dice, y Cristo será la esperanza y la fortaleza también de todos nosotros. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión,
Mi santo monte y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Vean este sufrimiento precisamente de la injuria con los que serán vituperados que leíamos, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Eso habla siempre eterno y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Esto está hablando en una cuestión escatológica. Habacuc. Habacuc está interesante, capítulo 3, versículos de 6 al 11, pero leo del 6 en adelante. Vean, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados. Vean cómo esta manera de escribir, de decirlo de una manera más poética, decirlo aquí, fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Por qué? Porque entra la ira, entra el juicio. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. Después hablaremos qué significa el abismo, porque eso también es algo interesante, el abismo. ¿Quién habita en el abismo? A lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se prepararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubrieron el cimiento hasta la roca, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarse, cuyo regocijo era como para devolver al pobre encubiertamente. Dice, caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me entremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera, fíjense, ese es todo el escenario, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayas frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué está diciendo el versículo 16? Está describiendo un escenario totalmente catastrófico, escrito para este tiempo, pero describiendo esta catástrofe. Con todo eso, dice Habacuc, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Isaías ahora en el 34:4. La ira de Jehová contra las naciones. Vean otra vez estos profetas cómo escriben. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra en cuanto hay en ella, el mundo y todos los que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones. Vean, airado y va a tomar venganza, e indignado contra todos todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Ahora en el 3 dice, y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor
y los montes se disolverán por la sangre de ellos, porque vean tanta sangre, ¿no? Los montes, imagínense esa ilustración que está dando, esa escena, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, por eso habla de que se abren y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Vean que es exactamente el mismo escenario que está hablando Apocalipsis, porque en los cielos, vean aquí, se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema, llena está de sangre la espada de Jehová, y engrasada está la grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y sus tierras se embriagará de sangre y sus polvos se engrosará de grosura. Entonces aquí un pequeño paréntesis, este está relacionado a lo que estábamos hablando de la luna haciéndose sangre en Apocalipsis, ¿ok? Toda esta sangre y caerá. Y en el versículo 12 del versículo, para que lo veamos, dice, mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda con sangre. Si hacemos esta comparación, vemos la similitud que está hablando y cómo poder entender exactamente qué es lo que está hablando Apocalipsis. Entonces, en el 8, porque es día de venganza de Jehová. Vean, acá también va a entrar lo mismo, porque dice, ¿quién podrá estar de pie delante de él? Año, dice en el Apocalipsis 6, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. En el 12 llamarán sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Y esto es casi idéntico al versículo 15 de Apocalipsis 6, que dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Ok? Esos son los paralelos de estos capítulos y versículos. Sigamos viendo derramamiento del Espíritu de Dios aquí en el Joel, otra vez, bueno, en el capítulo 2, y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es lo que cuando Pedro, nada más como comentario, habla, después cuando dice, y se cumplió lo que el profeta Joel dijo, y esto es lo que dijo, ¿no? Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora ven, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, en aquellos días, ¿no? Y sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Vean otra vez. Este escenario es igual al que hemos estado leyendo en los otros profetas y en Apocalipsis. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Otra vez, sangre. Entonces, cuando veamos ahora Apocalipsis 6, ya nos debe de dar más sentido que estamos, esto es lo que está diciendo el Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, Joel y todos. Dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, vean que ese es antes de que venga, vean esto, ya está poniéndose. Ya después ya viene inmediatamente el día grande y, como dice, espantoso de Dios. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y de Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, este es un versículo más importante en el término también de que el que invocar el nombre de Jehová, mucha gente, el que salva es Dios Trino, ciertamente, pero por medio de Cristo, aunque la salvación es trinitaria, pero lo hacemos por medio de Cristo.
como ha dicho aquí, habla y entre el remanente, estos, los que solamente quedan, porque no todos van a ser salvos de los de la tierra, solamente un remanente, al igual que en el pueblo judío queda un remanente fiel, cristiano. Y veremos más adelante esto con más detenimiento y continuaremos con los otros versículos para terminar el capítulo 6 la próxima sesión. Y iniciaremos el capítulo 7 que va a hablar sobre los 144,000.